El sol de la tarde se filtraba entre las persianas de mi estudio en el centro de la ciudad, proyectando largas sombras sobre la pila de maquetas arquitectónicas. Un suspiro de satisfacción escapó de mis labios mientras repasaba los últimos planos para el nuevo complejo residencial. Había invertido meses de mi vida en este proyecto, noches en vela y mañanas tempranas, pero el resultado era tangible, hermoso. La aprobación casi unánime del cliente había sido la guinda del pastel. Sentía una conexión profunda con lo que hacía, una pasión que me definía. Mi oficina era un santuario de creatividad y éxito, un reflejo de la vida que había construido con esfuerzo y dedicación. Mi teléfono vibró en el escritorio, rompiendo el silencio productivo. Era Alejandro, siempre puntual con su llamada de fin de jornada. ¿Mi arquitecta estrella ya terminó de salvar el mundo con sus edificios? Su voz era grave y tierna, una melodía que siempre me hacía sonreír. Casi, respondí, con una calidez que solo él lograba despertar. Acabamos de conseguir la aprobación final para el proyecto del parque. ¿Sabes lo que eso significa? Nuestra noche de celebración está garantizada. Eso es fantástico, mi amor. No esperaba menos de ti. Alejandro era mi roca, mi confidente, el pilar inquebrantable en cada uno de mis logros. Su apoyo era el viento bajo mis alas. Con él, cualquier sueño parecía al alcance de la mano. Vivíamos en un apartamento espacioso en el mejor barrio, decorado con un gusto impecable, reflejo de nuestra vida cómoda y sin preocupaciones. Cada mañana, despertar a su lado, con el suave aroma de café recién hecho y el sol inundando nuestro dormitorio, era la confirmación de que mi vida era perfecta. Nunca me había faltado nada. Mis padres siempre se aseguraron de que tuviera todas las oportunidades, y el respaldo tácito de la familia materna siempre estuvo ahí, una especie de colchón invisible que me permitía volar alto sin miedo a la caída. Esa noche, cenamos en nuestro restaurante favorito, riendo y haciendo planes para unas próximas vacaciones en la Toscana. La ligereza en el ambiente era palpable, la promesa de un futuro brillante que se dibujaba ante nosotros. Al día siguiente, la llamada de mi madre me encontró mientras revisaba correos en mi terraza, con una taza de té humeante. Jimena, cariño, ¿cómo estás? La voz de Carmen era siempre un bálsamo, llena de preocupación y amor incondicionales. Fenomenal, mamá. El proyecto del parque es un éxito. ¿Qué tal, papá? Pregunté, visualizando a Fernando en su estudio, inmerso en sus libros de historia, el aroma a tabaco y papel viejo una constante en mi memoria. Tu padre, como siempre, enfrascado en sus lecturas. Pero estamos muy orgullosos de ti, hija. Tú y Cristina son lo mejor que hemos hecho. Cristina, mi hermana menor, me mandó un sinfín de emojis de alegría en nuestro chat familiar. Ella seguía mis pasos de cerca, a punto de graduarse y con proyectos propios. Éramos un cuarteto inseparable, una unidad sólida, mis padres, Cristina y yo. Las discusiones eran raras, las risas abundantes, y siempre había un soporte incondicional para cada uno. Me sentía una mujer afortunada, bendecida con una carrera que amaba, un compañero de vida excepcional, y una familia que era mi refugio seguro. Mi mundo era un lienzo de colores vibrantes, cada pincelada un trazo de felicidad y plenitud. La vida me sonreía, y yo le devolvía la sonrisa con cada aliento. Todo estaba donde debía estar, perfecto. Madrid era mi lienzo, vibrante y lleno de vida. Mi apartamento en el Paseo del Prado, con sus ventanales franceses que se abrían a una vista parcial del jardín botánico, era mi santuario. Las paredes, adornadas con piezas de arte moderno que coleccionaba con fervor, mi debilidad más costosa, reflejaban una estética que yo misma cultivaba con esmero. Cada mañana, el aroma a café recién molido y las risas de Alejandro desde la cocina llenaban el espacio, un preludio perfecto para un día que siempre prometía maravillas. Mi vida, a los ojos de cualquiera, era envidiable. Organizaba exposiciones de arte para la comunidad, participaba activamente en proyectos de restauración de espacios verdes urbanos como el parque que mencioné a mamá, que era más una vocación que un empleo lucrativo, y dedicaba mis tardes a clases de cerámica o a explorar los mercados de antigüedades.
Mis fines de semana estaban repletos de brunches con mis amigas, visitas a galerías de arte, o escapadas improvisadas a la sierra con Alejandro, quien compartía mi pasión por la aventura y la quietud de la naturaleza. Era una vida sin fisuras, holgada y plena, una que muchos soñarían con tener. No tenía las presiones económicas que parecían ahogar a mis contemporáneos. Y la razón de esta libertad, de esta despreocupación bendita, tenía un nombre y un rostro, mi abuela paterna, doña Isabel. Desde que me mudé a Madrid para la universidad, hace ya 10 años, la figura de mi abuela había sido mi ancla financiera. Una ayuda que, lejos de disminuir, había crecido con el tiempo. Cada primer día del mes, sin falta, mi cuenta bancaria se engrosaba con una transferencia de $2,000. Esa suma, generosa y constante, era la columna vertebral que sostenía mi estilo de vida, permitiéndome perseguir mis pasiones artísticas y urbanísticas sin la imperiosa necesidad de un salario exorbitante. Era, como yo lo llamaba cariñosamente, el regalo de la abuela. Recordaba perfectamente nuestras conversaciones telefónicas, la voz suave y melosa de mi abuela al otro lado de la línea. Mi niña, que nunca te falte de nada. Que puedas vivir como siempre has querido, me decía con su particular acento andaluz, lleno de cariño. Estos ahorros son para ti, para que seas feliz y no tengas que preocuparte por nada. Yo le agradecía profusamente, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Creía ciegamente que ese dinero era fruto de sus años de trabajo duro, quizás de alguna inversión exitosa de juventud, y de un amor incondicional por su nieta. Era la materialización de su generosidad, la prueba tangible de su deseo de verme prosperar sin límites ni restricciones. Nunca cuestioné el origen exacto o la sostenibilidad de esa ayuda. ¿Por qué lo haría? Mi abuela Isabel, para mí, era la encarnación de la bondad, una mujer de principios firmes y un corazón desbordante. Pensaba en ella como en una hada madrina moderna, que, con un simple chasquido de dedos o, en este caso, una transferencia bancaria, me permitía vivir la vida que siempre había anhelado. Una vida donde el arte, el activismo social y los viajes eran el pan de cada día, no lujos inalcanzables. Mis padres, Fernando y Carmen, sabían de la ayuda de la abuela y también la veían con total normalidad, un gesto más de la gran matriarca de la familia. Cristina, mi hermana, a veces bromeaba con que yo era la favorita de la abuela, pero siempre sin resentimiento, solo con la sana envidia que se permite entre hermanas que se adoran. Así era mi mundo. Brillante, estable, con un futuro que se extendía ante mí como una alfombra roja. Me sentía infinitamente afortunada, bendecida por el amor de mi familia, por un compañero que me adoraba y por una libertad financiera que me permitía ser yo misma, sin compromisos. Mi sonrisa era genuina, mi felicidad, profunda. Creía que todo estaba perfectamente alineado, que la vida me sonreía porque así lo merecía, porque era el resultado de una existencia plena y honesta. Estaba equivocada. No podía imaginar cuán equivocada estaba. Era una cálida tarde de domingo, el tipo de día que mi abuela Isabel adoraba para sus reuniones familiares. La casa estaba llena de risa, el aroma a comida casera y el murmullo constante de conversaciones. Mis padres, Fernando y Carmen, hablaban animadamente con algunos tíos, mientras Cristina, mi hermana, y yo, nos reíamos de alguna anécdota pasada. Era la imagen perfecta de la felicidad familiar. En algún momento, la conversación giró hacia el tema recurrente de cuánto éxito había tenido yo con mi arte, con mis viajes y con mi activismo. Y, como siempre, no tardó en surgir la mención de la generosidad inigualable de la abuela. Mi tía Luisa, siempre con esa sonrisa forzada que nunca me había gustado, comentó: Jimena ha sabido aprovechar bien la ayuda de doña Isabel, ¿eh? Pocos hijos tienen ese respaldo. Sentí un escalofrío ligero, apenas perceptible. Algo en su tono, una punzada casi imperceptible de envidia, resentimiento. Justo entonces, mi primo Marcos, cruzando miradas con Luisa, carraspeó y desvió la vista rápidamente. Un silencio fugaz se cernió sobre la mesa auxiliar donde estábamos, antes de que mi padre, Fernando, interviniera con un comentario optimista sobre mi última exposición.
Siempre tan protector, tan ajeno a las sutilezas. Yo lo atribuí a la dinámica familiar de siempre, a los pequeños roces comunes entre parientes. La favorita de la abuela. Sí, Cristina bromeaba con eso, pero ¿realmente sentían algo más? No. Imposible. Luego, estaba mi abuela. Ajenos a cualquier posible tensión, o quizás siendo ella misma la fuente de la normalidad, se acercó a mí con su habitual brillo en los ojos. Y dime, mi niña, ¿en qué has invertido los últimos 2.000 que te mandé? ¿Esa cámara fotográfica que querías, ya la compraste? ¿Te sirvió para tu viaje a la Patagonia que tanto anhelabas? Sus preguntas eran detalladas, casi como si llevara un registro. Cada mes, sin falta, me preguntaba sobre el destino de su dinero. Yo siempre le contaba, con entusiasmo genuino, sobre el taller que había tomado, el material de arte que había adquirido, o como un viaje me había servido de inspiración para mi activismo. Claro, abuela, le respondí con una sonrisa. La cámara ha sido una maravilla, las fotos de los glaciares quedaron impresionantes. Y el resto lo usé para ayudar en el refugio de animales, como siempre. Sabes que me apasiona esa causa. Sus ojos se iluminaban. Así me gusta, Jimena. Que sepas valorar lo que tienes y que lo uses para el bien. Eres un buen espejo para tus primos. El comentario, dirigido, entre líneas, a los otros, hizo que tía Luisa y primo Marco se removieran incómodos en sus asientos. Pero yo, ingenua, lo vi como la pura y sincera preocupación de una abuela amorosa. Una abuela orgullosa de sus nietos, y conmigo, quizás un poco más. ¿Por qué dudar de la fuente de tanta felicidad? La vida me sonreía. Las pequeñas disonancias, esos murmullos, esas miradas furtivas, eran para mí simples distracciones insignificantes en la sinfonía perfecta de mi existencia. No eran más que las pequeñas envidias o curiosidades inherentes a cualquier familia numerosa. Mi burbuja de prosperidad y paz estaba sellada, impenetrable. O eso creía yo. La casa de la abuela Lucía, siempre un santuario de tradición y recuerdos, brillaba esa noche con una luz especial. Era su cumpleaños número 75, y cada rincón estaba empapado del aroma a asado, jazmines del jardín y las risas que rebotaban en las paredes, mezclándose con el tintineo de copas. Toda la familia estaba reunida, tíos, primos, mis padres Fernando y Carmen, mi hermana Cristina, y, por supuesto, la abuela, radiante en su sillón favorito, recibiendo felicitaciones y besos. Yo, Jimena, me sentía de una manera extraordinariamente ligera y feliz. Sentada entre mi madre y mi tía Luisa, con mi padre Fernando y mi hermana Cristina a mi lado, la escena era un cuadro perfecto de felicidad. Las historias fluían con facilidad, y yo me encontraba contándole a la mesa sobre mi último viaje a la Patagonia, las fotografías impresionantes que había logrado y cómo la naturaleza me había inspirado para el nuevo proyecto en el refugio de animales. Y las ballenas, empecé, gesticulando con entusiasmo. Se dejaban ver tan cerca, casi podía sentir su aliento. Era magia pura. Las miradas en la mesa eran de genuino interés, o al menos eso quería creer yo. Mi madre, Carmen, me miraba con orgullo, y mi padre asentía, una sonrisa cálida en su rostro. Incluso Cristina, siempre un poco más reservada, parecía escuchar con atención. La abuela Lucía, desde su cabecera, me dedicó una de sus miradas cómplices y aprobatorias. Así me gusta, Jimena, que tus viajes te llenen el alma. Siempre supiste cómo sacar el máximo provecho de todo, mi niña. Su voz era suave, casi un susurro meloso que solo yo parecía captar en el bullicio general. Sentí un escalofrío de gratitud. ¡Qué bendecida era! ¿Quién más tenía una abuela tan generosa y empática? Las conversaciones se entrelazaban. Primo Marcos, animado por unas copas de más, contaba anécdotas disparatadas de su universidad, provocando carcajadas ruidosas. Tía Luisa, siempre elegante, compartía los últimos chismes de la alta sociedad. Fernando y Carmen se reían de los chistes de mi tío Miguel, y Cristina, para mi sorpresa, se unía a la broma con una risa abierta. Era un ballet imperfecto, sí,
pero armonioso. Mi burbuja de paz, esa que mencioné, estaba más fuerte que nunca esa noche. Las pequeñas punzadas de celos que a veces percibía de tía Luisa o las miradas rápidas de algunos primos, las descartaba de inmediato. ¿Envidia? Bah. Eran meras proyecciones de inseguridades ajenas, nada que ver con la felicidad que yo sentía. Después de todo, yo no les guardaba rencor por las pequeñas fortunas que ellos se habían heredado y que a mí no me habían tocado. ¿No era yo, acaso, la más afortunada? Recibía cada mes un apoyo que me permitía vivir mis pasiones, viajar, crear, ayudar. Era mi regalo, mi libertad. La vida era buena, y esa cena, con mi familia unida alrededor de la abuela, era la confirmación viva de ello. Era el epítome de la calidez, la unión inquebrantable de los lazos de sangre. O eso, al menos, era lo que en mi inocencia y felicidad yo quería creer. El bullicio continuó por unos instantes más, una sinfonía de risas y anécdotas que me arrullaba en mi autoengaño. Mi corazón se hinchaba, un estúpido globo a punto de estallar de felicidad. De repente, sin previo aviso, sin provocación aparente, esa voz, la de la abuela, esa que antes me arrullaba con promesas de un futuro libre y dichoso, cortó el aire como un cuchillo afilado de plata. El ballet armonioso de carcajadas y comentarios ingeniosos se detuvo en seco. Un silencio espeso, casi palpable, cayó sobre la mesa de caoba, un telón de terciopelo que se cierra lentamente, anunciando el inicio de una tragedia. Todos se giraron, no directamente hacia la abuela, sino como si hubieran sentido un cambio de presión en la atmósfera, un descenso súbito de la temperatura emocional de la sala. Mis padres, Fernando y Carmen, que un momento antes compartían risas con mi tío Miguel, endurecieron sus gestos. Cristina, mi hermana, dejó de sonreír y hundió la mirada en su plato con una rapidez que delató su nerviosismo. Alejandro, sentado a mi lado, apretó mi rodilla disimuladamente, un gesto que en ese instante me pareció una advertencia, aunque no entendía de qué. Mi abuela, doña Isabel, reposó sus manos, pulcramente cuidadas, sobre el brillante barniz de la mesa. Sus ojos, que minutos antes me habían mirado con una gentileza abrumadora, se fijaron en mí con una intensidad glacial que no reconocí. Una expresión de preocupación exagerada se dibujó en su rostro, una mueca que intentaba emular la bondad, pero que en realidad era una máscara de resentimiento mordaz. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz ya no resonando en aquel susurro meloso que solo yo parecía captar, sino clara, articulada, resonando en el silencio brutal que se había apoderado del comedor. Jimena, cariño, comenzó, y el apelativo, antes dulce y reconfortante, ahora sonaba a veneno puro. Los $2,000 que te envío mensualmente, son realmente suficientes para tu humilde estilo de vida, querida. Mi sangre se heló en mis venas. La burbuja de paz que me envolvía explotó en 1000 fragmentos diminutos, cada uno un pedazo de confianza, de gratitud, de inocencia, que se estrellaba contra el suelo, pulverizándose. Fue como si el aire se hubiera succionado de mis pulmones y de toda la habitación. ¿Humilde estilo de vida? Había una ironía, una sorna tan hiriente en su tono que no quise, ignorar. ¿Qué significaba aquello? Pero ella no había terminado. Su voz se hizo más punzante, cada palabra un dardo empapado en el más cruel de los venenos. Porque a tu edad, uno ya debería pensar en cómo contribuir y no solo recibir, ¿no crees? Parece que mi generosidad no te ha enseñado a valerte por ti misma, sino a afianzarte en la comodidad. La acusación no era velada, era un ataque frontal, descarado, públicamente humillante. Las cabezas en la mesa voltearon desde la abuela hacia mí, de mí a mis padres, y luego a los demás familiares, escrutando. Podía sentir el peso de 1000 juicios formándose y solidificándose en el aire enrarecido. La calidez de la unión familiar se había evaporado con cada sílaba de la abuela. Todo lo que quedaba era un frío vacío, un abismo oscuro abriéndose ante mis pies, esperando tragarme. Mis mejillas ardían, no solo por la vergüenza insoportable, sino por la furia que lentamente, insidiosamente, comenzaba a burbujear en lo más profundo de mi estómago. Los ojos de mi padre, Fernando,
se clavaron en la abuela con una visible expresión de reproche, pero él, para mi sorpresa y creciente indignación, no dijo ni una palabra en mi defensa. Carmen, mi madre, llevó una mano a su boca, como si quisiera contener un grito, o quizás, una revelación. Cristina, mi hermana, la siempre pragmática y un tanto distante, levantó la vista, sus ojos oscuros buscando los míos, con una mezcla indistinguible de sorpresa y algo más que aún no podía descifrar. ¿Lástima? ¿O algo más oscuro aún, una satisfacción apenas disimulada? Abuela, logré balbucear, mi voz apenas un hilillo tembloroso, yo creí que... Creíste lo que quisiste creer, Jimena, me interrumpió, su sonrisa ahora una fina línea de triunfo, tan afilada como sus palabras. Te hemos dado alas, pero parece que las usaste para volar cómodamente en el nido, no para emprender un vuelo propio lejos de él. Las palabras martillaban mi cráneo, una y otra vez. El regalo, mi libertad, ese apoyo mensual que tanto había apreciado y por el que había sentido una gratitud inmensa, se transformaba de repente en una cadena, en un instrumento de humillación, en una trampa perfectamente orquestada. Había sido engañada. Había sido usada. La traición picaba, era un aguijón en el corazón, punzante e inesperado. La inocencia se había ido para no volver. Mi abuela no era la benefactora maternal que yo pensaba, era una jueza, una verdugo, y yo, su víctima desnuda y expuesta. La cena, que yo había concebido como el epítome de la calidez y la unión inquebrantable de los lazos de sangre, ahora era una arena en la que yo estaba sola, desarmada. La verdad, fría, cruel y afilada, empezaba a asomarse desde las sombras, y con ella, un escalofrío que nada tenía que ver con la gratitud, sino con el inicio de una helada que me calaría hasta los huesos. La sonrisa de mi abuela no vaciló, sino que se solidificó en una mueca cruel y triunfal. Pude sentir el peso de su mirada, pero no era solo la suya. Alcé la vista, y lo que vi me heló aún más la sangre. Los rostros alrededor de la mesa, antes iluminados por la falsa calidez de la reunión, se habían transformado en un jurado silencioso. Mi padre, Fernando, fruncía el ceño, sus ojos perforándome como una acusación. Mi madre, Carmen, con su expresión de mártir, entornó sus ojos, y una mueca de desaprobación se dibujó en sus labios finos, insinuando, siempre fuiste una carga. Cristina, mi hermana, no se molestó en disimular su sutil placer, una confirmación tácita de que esto no era una sorpresa para ellos, sino una obra de teatro meticulosamente ensayada, donde yo era el único personaje que ignoraba mi papel humillante. El murmullo inicial se convirtió en un silencio pesado, cargado de juicios no verbalizados. Cada mirada era una sentencia, un reproche. Sentí mis mejillas arder por la furia contenida, pero esta era una llama solitaria en un océano de helada consternación. Mi mente se negaba a procesar la grotesca verdad, los $2.0 mensuales. Mi tan preciada independencia. Todo había sido una farsa, una cadena de oro disfrazada de alas. Había creído en su amor, en su apoyo desinteresado, y ahora todo se derrumbaba. Jimena, es cierto lo que dice tu abuela, la voz grave de mi padre, más una acusación que una pregunta, rompió el aire. Mi garganta estaba seca. Mi madre resopló, cubriendo su boca. Cristina se cruzó de brazos, su mirada de halcón clavada en mí con una sonrisa altiva. Era una exhibición, y yo, la pieza central de su humillación. Comprendí en ese instante que no era una carga solo para mi abuela, era para todos. Habían sido cómplices silenciosos de esta distorsión, alimentándola hasta que ella decidió sacarla a la luz en esta horrible escena. Mi libertad, mi orgullo, todo se desvaneció. No era una persona independiente, sino la niña a la que se le pagaba para no estorbar, una carga disfrazada. La vergüenza me invadió, una oleada nauseabunda que me paralizó. Me sentí pequeña, transparente, inexistente. La mesa, los rostros, todo se fundió en una mancha borrosa, mientras el eco de sus palabras y las de mi abuela resonaba. Los $2.0 que te envío mensualmente son. Y la respuesta silenciosa de sus miradas, una prueba de tu fracaso. En lo más profundo,
Una semilla de resentimiento empezó a germinar, en la tierra árida de mi humillación. Este era el fondo, la oscuridad de la traición. La bofetada del frío amanecer no fue física, sino una punzada helada que atravesó mi alma al despertar. La pesadilla de la noche anterior no se disipó con la luz, de hecho, se solidificó, convirtiéndose en una realidad despiadada. Cada palabra, cada mirada de juicio, resonaba en mi cabeza. La vergüenza aún me asfixiaba, pero debajo de ella, una furia sorda comenzaba a burbujear. Mi primer impulso al levantarme, quizás por una inercia patética, fue revisar la aplicación del banco. Siempre lo hacía, como un ritual tranquilizador. Pero esta vez, el ritual se convirtió en la confirmación de mi catástrofe. La pantalla, una vez mi bastión de seguridad, ahora me mostraba un vacío aterrador. Mis ojos se fijaron en la fecha. Hoy era el día, el primero del mes, el día en que los $2.00 siempre aparecían, puntuales, sin fallar. Pero no había nada. Cero. Ni un céntimo de abuela, de Fernando, de Carmen, de nadie. El último depósito era del mes anterior. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Era un mensaje claro, brutal. La velada de anoche no había sido solo una humillación, había sido una sentencia. Habían cerrado el grifo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Tan ingenua. Había confiado en que ese dinero, esa ayuda, era incondicional. Pero era una cuerda atada a mi cuello que ahora habían cortado, dejándome caer al vacío. Intenté llamar a mi padre. Necesitaba una explicación, una remota posibilidad de que esto fuera un error. Tu llamada no puede ser conectada en este momento, la voz robótica se repitió una y otra vez. Llamé a mi madre. Lo mismo. A Cristina, solo para escuchar su buzón de voz. Me habían bloqueado, o simplemente estaban ignorando mis llamadas. Era como si la cena hubiera sido el veredicto final y ahora yo estaba exiliada, invisible. La realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi carrera, esa carrera prometedora que nunca llegué a construir porque los $2.00 siempre me permitieron flotar, se mostró en toda su insignificancia. Nunca sentí la necesidad de ahorrar, de planificar más allá del mes. ¿Para qué? El dinero siempre llegaba. Ahora, la casilla de verificación de mi saldo era un desierto. Miré a mi alrededor mi apartamento, mi refugio, mi prueba de independencia. El alquiler vencía en una semana. Las facturas de luz y agua estaban por llegar. El crédito de mi tarjeta de crédito estaba casi agotado. ¿Cómo iba a pagar? Mi estómago se contrajo con un miedo gélido. Desalojo. Esa palabra, tan lejana y ajena hasta ahora, se materializó en mi mente como una amenaza tangible. Mi libertad no era más que una jaula dorada que ahora se desmoronaba a mi alrededor. Estaba en la ruina, y mi propia familia me había empujado a ella. La vergüenza inicial se transformó en una rabia líquida, caliente y amarga. No solo me habían humillado, me habían abandonado, dejando que su carga se hundiera. La semilla de resentimiento germinaba, alimentada por el fango de mi desesperación. Esto no podía quedarse así. El eco del "usted no tiene saldo para estar conectada" se convirtió en la banda sonora de mi desesperación. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. Fernando, Carmen, Cristina, ninguna de mis llamadas volvió a ser respondida, ninguno de mis mensajes obtuvo una réplica. Las notificaciones de leído en WhatsApp me taladraban los ojos, un recordatorio cruel de que me veían, me leían, pero me ignoraban. Era un rechazo activo, una condena silenciosa que dolía más que cualquier grito. El muro que habían levantado a mi alrededor era inexpugnable. El miedo al desalojo no era ya una amenaza lejana, era una sombra que se cernía sobre el apartamento, asfixiante. Miraba mi ropa, mis libros, mis tonterías, y sentía que todo se desvanecería al final de la semana, junto con mi última pizca de estabilidad. Intenté desesperadamente contactar a otras personas de la familia, tías, primos lejanos, amigos de mis padres. La respuesta era siempre la misma:
Una voz cortante o un abrupto ahora no puedo hablar, Jimena antes de colgar. Se sentía como si hubieran emitido un boletín informativo, una circular interna que prohibía cualquier contacto conmigo. Una noche, en un arrebato de masoquismo digital, abrí Instagram. Siempre lo había usado para ver la vida de los demás, la perfección pulcra que mis propios $2,000 mensuales me permitían simular. Deslicé el dedo y ahí estaba, una foto de mi madre, mi padre y Cristina, sonriendo, sentados en un restaurante que solía frecuentar la familia, uno de esos lugares especiales a los que yo también había ido tantas veces. La sonrisa de mi madre parecía radiante, casi aliviada. Fue un puñal. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron los comentarios. ¡Qué bien se les ve! Mucho mejor así, ¿verdad?, escribió la tía Elena, hermana de mi padre. Otro, un amigo de la familia de toda la vida, ya era hora de limpiar la casa, Carmen. La paz no tiene precio. Y luego, la estocada final, de una prima lejana que siempre había sido envidiosa. Hay personas que nacen para ser parásitos. Qué pena que la abuela se haya dado cuenta tan tarde. Parásitos. Limpiar la casa. Mantenida. Desagradecida. La narrativa había sido tejida cuidadosamente, y ahora se esparcía como la pólvora, no en mi cara, sino a mis espaldas, en los rincones digitales donde la cobardía se disfraza de apoyo a la familia. Mis manos temblaban mientras leía. No me estaban solo bloqueando, estaban destruyendo mi reputación, mi nombre. Estaban reescribiendo mi historia, convirtiéndome en la villana de su relato antes incluso de que yo tuviera voz para defenderme. La vergüenza regresó, pero esta vez fue diferente. No era la humillación de la cena, era la humillación pública, la certeza de que toda mi familia, y probablemente sus círculos sociales, me veían como una carga explotadora, una sanguijuela que finalmente había sido erradicada. La desesperación se transformó en algo más frío, más afilado. Las lágrimas se secaron, dejando un residuo salado en mis mejillas. Mi vida estaba en ruinas, mi familia me había renegado y ahora se aseguraban de que nadie más se acercara a mí. Pero esa rabia gélida, esa amargura que había germinado, comenzó a solidificarse. Esto no era el final. Esto era el principio. Si ellos habían escrito el primer capítulo de mi caída, yo escribiría el resto, y este no tendría un final triste. Los había visto reír, los había visto celebrando mi exilio. La imagen de mi madre sonriendo en aquella foto se grabó a fuego en mi mente. Me habían despojado de todo, me habían arrastrado por el fango, y habían disfrutado del espectáculo. La idea de que esto no podía quedarse así, de que su versión de la historia no sería la única, comenzó a tomar una forma concreta y peligrosa. La humillación se había disuelto en una determinación implacable. Se iban a arrepentir. Me encerré en mi apartamento, la rabia gélida consumiéndome. La humillación pública y la imagen de mi madre sonriendo en la foto eran un veneno constante. Me negaba a salir, a enfrentar miradas, a ser la sanguijuela que mi familia había pintado. Fue entonces cuando vi el nombre de Sofía en la pantalla. Mi prima, mi confidente de la infancia. Una chispa de esperanza absurda se encendió, quizás alguien, uno solo, me entendería. Acepté la videollamada. La cara de Sofía apareció, pero sus ojos tenían una dureza desconocida, su boca tensa. Jimena, dijo, su voz plana y cortante, necesitamos hablar. Sofía, no sé qué has oído, intenté, pero me interrumpió sin compasión. No me salgas con tus dramas. Sé exactamente lo que parece. Siempre supimos que esto pasaría. Siempre has sido un problema, una carga. Pero no es por eso que llamo. Asegúrate de no olvidar lo que me debes. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Debo qué? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que he olvidado los $1,000 de tu depósito? ¿O las veces que te llevé en mi coche, o cuando te cubrí con mis padres? Su lista de favores era escalofriante. Esto, es una broma, Sofía, mi voz se ahogó en incredulidad. ¿Me llamas para cobrarme favores de hace años?
Es hora de que asumas las consecuencias. Siempre te tuve envidia. Envidiaba como la abuela te enviaba dinero, como eras la consentida, mientras nosotros luchábamos. Siempre te salías con la tuya. La verdad es que no mereces nada. Siempre fuiste una sanguijuela, y ahora que todos lo saben, no hay por qué seguir cubriéndote. Me devuelves el dinero y lo de los viajes, o juro que no quiero saber nada más de ti. Sus palabras, cargadas de celos y resentimiento, me golpearon. Sofía no era mi aliada, nunca lo había sido. Otra voz en el coro de mi condena. Me sentí desgarrada, la última gota de esperanza evaporándose. No había ni un alma en mi familia que no me viera como la villana. La humillación se hizo íntima. Corté la llamada. El teléfono cayó de mi mano. Ya no quedaban lágrimas. La traición de Sofía había incinerado la última brizna de debilidad. La soledad era absoluta, pero en ese vacío emergió una claridad brutal. Estaban solos contra mí, y yo, por primera vez, estaba completamente sola. Y en esa soledad, encontré una fuerza inimaginable, fría y precisa. Se iban a arrepentir. Oh, cuánto se iban a arrepentir.